Bienvenidos, hermanos, a la lección número 3 de estas lecciones preparadas para contestar a una pregunta. ¿Quién es Jesucristo? El texto para memorizar es Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En este pasaje que vamos a estudiar, mis hermanos, hay tres cosas que se revelan respecto a quién es Jesucristo. Número 1, Él es la última manera en que Dios nos ha hablado. En Hebreos encontramos que en el pasado Dios habló de muchas maneras. Habló por medio de sueños, habló por medio de los profetas, habló por medio de visiones a los profetas y de muchas otras maneras. Sin embargo, el punto número 1 aquí es que el Señor Jesucristo es la última manera en que Dios nos ha hablado. La segunda cosa es que el Señor Jesucristo es constituido heredero de todo. Es importantísimo esto. No hay nadie que sea el heredero de todo. Él es el unigénito de Dios, el que tiene todo el derecho de heredar todas las cosas. Y la tercera cosa es que Jesucristo es la causa de todo lo creado. Él es la causa por la cual fue hecho el universo. Tres cosas importantísimas en este versículo que tenemos que memorizar. Nuevamente, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es increíble que en esta época en que hay tantos medios de comunicación, las familias se encuentran batallando con algo. No hay verdadera comunicación. Cada uno está en lo suyo, en su teléfono, en su computadora. Es común en los hogares ver esto. Vi hace poco una caricatura donde una abuelita está rodeada de sus nietos. Todos los nietos están sentados en la sala y la abuelita con ellos. Pero todos tienen un teléfono celular en la mano. Y la viejita piensa, mejor ni hubieran venido. Esa es la verdad. No tenemos una comunicación más cercana con los nuestros. El problema de nuestra época es la incomunicación. Estamos aislados, cada uno en lo suyo. Para llegar a la verdadera comunión, uno tiene que comenzar hablando de lo que nos es común, platicando de lo que tenemos en común unos con otros, mayormente en la familia, el papá con los hijos, la mamá con el papá, ambos con los hijos, con los tíos, con los parientes. La comunicación es necesaria, necesitamos hablar de lo que nos es común. Hablar de lo que nos es común produce comunicación, precisamente. Y la comunicación produce comunión. Esto es realmente lo que enseña la palabra de Dios,
en el Salmo 133. Ustedes lo saben igual que yo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que debemos nosotros tener mucho cuidado al comunicarnos. Pero miren, Dios siempre ha querido tener comunicación con la raza humana. Desde los tiempos antiguos hasta nuestro tiempo, Dios quiere tener comunión con nosotros. Por eso utilizó muchos medios en el pasado. Y por último, el Señor envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él pudiéramos comenzar una nueva vida, que tuviéramos un diálogo nuevo con Él, que tuviéramos un lenguaje nuevo, que llegáramos a comunicarnos diariamente con Él por medio de su Hijo Jesucristo. El autor de Hebreos está señalando que Jesucristo es la manera última en la cual Dios nos ha hablado. Este es el grandioso milagro de la encarnación. En Juan capítulo 1, versículo 14 leemos: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Maravilloso esto, que el Hijo de Dios haya dejado su trono de gloria para venir a humillarse, para vivir como un varón, como un hombre, con las mismas situaciones que vivimos todos. La Biblia enseña que Él sufrió el cansancio, que Él tuvo sed, que Él se cansó y se durmió. La Biblia habla acerca de Cristo muy, pero muy identificado con nosotros. Vino para hablarnos de tal manera que sus palabras llegarán a ser para nosotros luz, revelación de Dios. Nos ha hablado por medio del Hijo. El milagro de la encarnación es para muchos un tema muy difícil de entender. Pero fíjense que cuando yo tenía alrededor de unos 16 años, tuve el privilegio de asistir a una cruzada con el evangelista Billy Graham. Esto fue en un pueblo de Arizona llamado Tempe, Arizona. Ese día me tocó estar en una de las gradas de aquel hermoso estadio y escuché el sermón de Billy Graham. Ahí se tocó el tema de la encarnación. El caso es que un hermano iba caminando con su niño una mañana y el niño le dijo a su papá: ¿puedo hacerte una pregunta? El papá dijo: sí, claro, ¿cómo no? Explícame, dime cómo es este asunto de que el Señor Jesús se hizo carne. ¿Cómo es eso de que Él se hizo como un hombre? Y el papá, considerando la edad del niño, utilizó una lección objetiva. Donde iban caminando vieron un hormiguero. Entonces el papá le dice al niño: hijo, si tú supieras que viene una gran desgracia, una catástrofe sobre ese hormiguero, ¿cómo le harías para comunicarles que están en peligro? Y el niño dijo: pues supongo que tendría que volverme hormiga. Y cuando dijo eso, dice: ya lo entendí,
ya lo entendí. Comprendió por medio de esa ilustración el milagro grandioso de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos cantado, hermanos? Jesús es mi Rey soberano, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Realmente, mis hermanos, es maravilloso recordar cómo el Hijo de Dios vino para estar entre nosotros. Aún recordamos el nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El caso es, mis hermanos, que Dios oye a los que le hablan, pero también Dios quiere que se le escuche. Él quiere que se abran los oídos para escuchar su voz. Dios ha hablado ya por medio de su Hijo. Algunos oyen y responden positivamente. Otros oyen y no hacen caso de la comunicación de Dios. La Biblia nos exhorta en varios pasajes. El que tiene oído para oír, oiga. Mateo 11:15. El Señor Jesucristo dijo acerca de sus palabras: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es necesario escuchar las palabras del Señor. Juan 6:63. Y en Apocalipsis 13:9 leemos también lo siguiente: si alguno tiene oído para oír, oiga. Que no tengamos oídos sordos, sino prestos para oír la comunicación del Señor. El apóstol Pedro dijo así: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Esa fue y seguirá siendo una gran verdad. Solo Jesucristo tiene la facultad de hablar palabras de vida eterna. El Señor se transfiguró delante de sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes aquella nube que vino sobre él? Y la voz, ¿qué dijo esa voz? La voz dijo: a él oíd, a él oíd, porque él es la última voz de Dios sobre la tierra. La última manera en que Dios nos habló es a través de su Hijo Jesucristo. La segunda cosa que tenemos que considerar es que Jesucristo está constituido heredero de todas las cosas. Las palabras escritas por el apóstol Pablo dejan muy claro que todas las cosas son para el Señor Jesucristo. Colosenses 1:16 hasta el 18 nos presentan verdades que debemos retener en nuestra mente y en nuestro corazón.
porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiero decirles, mis hermanos, que Él no está incluido en las cosas creadas como algunos enseñan. Esto lo podemos comprobar en Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él no es creado. Él es el creador y sustentador. Lo acabamos de leer. Todo fue creado por Él y para Él. Quiero decirles varias cosas que hay en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. El Señor es el que tiene la supremacía sobre todas las cosas. Colosenses 1:18. Y les voy a dar 6 razones para esto. Número 1. Él es el Redentor. Versículo 14. Segundo, Él es la revelación del Dios invisible. Versículo 15. Número 3. Él es el Creador. Versículo 16. Número 4. Él es el soberano. Él es eterno. Versículo 17. Número 5. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el supereminente. Él es el que tiene toda la primacía. Por eso Él es el heredero de todas las cosas. En la parábola de los labradores malvados, Él es el heredero. Él es al que querían matar. Mateo 21:18. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Recuerden que en esa parábola el dueño envió a varios de sus siervos y los maltrataron, no les hicieron caso, y dijo: voy a mandar a mi hijo, quizá tengan respeto de él. Pero lo que sucedió es que los hombres malvados, cuando vieron al hijo, buscaron la manera de llevarlo hacia afuera y matarlo. Cosa terrible que ocurrió en esa parábola. Y los dirigentes religiosos de aquella época supieron que se trataba de ellos. Ellos dijeron realmente que era una acusación lo que el Señor estaba haciendo. En el versículo 45 de Mateo 21, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Tiempo más tarde se cumplió lo dicho por el Señor, pues lo mataron como al heredero en la parábola de los labradores malvados. Nadie hay en el mundo que pueda reclamar para sí el derecho de ser heredero del Padre.
En el libro de los Salmos, el Padre dijo al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmos 2:8. Va a llegar el momento en que todos los reinos de la tierra le van a ser entregados. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Nadie hay en el mundo que pueda reclamar para sí mismo el derecho de ser heredero del Padre. El tercer punto de nuestra lección es que Jesucristo es la causa por la cual fue creado el universo. Las cosas fueron hechas no solo por Él, sino para Él, para que las gobierne, para que en ellas se cumpla su voluntad. Son de Él por derecho de creación y por derecho de ser el Hijo eterno del Padre. Qué equivocado estaba el diablo cuando le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:8-9. Tan son de Él todas las cosas que podemos ver su poder sobre ellas. Él es el Señor al que obedecen el viento y el mar. Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Él es el Señor que demostró su poder, multiplicando los panes y los peces y dando alimento a 5,000 personas con muy poco. Juan 6, del 1 al 13. Él demostró su señorío sobre las enfermedades, sanando a muchos. Por ejemplo, aquella mujer que fue sanada al tocar su manto. Marcos 5, 25 al 29. Él es el Señor que levantó muertos, mostrando así su señorío sobre la muerte. Recuerden, hermanos, la hija de Jairo, Lázaro, que tenía 4 días de haber muerto, y el hijo de la viuda de Naín. Él es el Señor que es obedecido hasta por los demonios. Marcos 5, del 1 al 13. Él es el Señor al cual la iglesia obedece, porque está sujeta a Él, porque es de Él. Efesios 5, 23 al 24. Él es el Señor que tiene toda autoridad. Así lo reconoció un centurión que tenía un criado paralítico gravemente enfermo. Mateo 8, del 5 al 13. Él dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Tiene autoridad en el cielo y en la tierra porque le pertenecen. Juan 13, 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Todo fue creado por Él. Por esa razón tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Consideremos su eternidad, su divinidad, su exaltación, su preeminencia. Él es el más importante. El Padre le dio autoridad para hacer todo lo que el Padre hace, para levantar muertos, para juicio, para recibir honra, para dar vida eterna. Nadie hay que sea tan importante como nuestro Señor Jesucristo, ni ángeles,
ni potestades de las tinieblas, ni humanos. Él es el Señor sobre todas las cosas. Todo fue creado por Él, por su derecho de ser el Hijo de Dios, por el hecho de ser creador y sustentador, y por ser el Redentor. Concluyendo, mis hermanos, todo fue creado por Él y para Él. Por eso Él tiene el señorío y las cosas le obedecen. Jesucristo tiene toda autoridad por ser el Hijo de Dios, creador y sustentador, por ser el Redentor. Si el viento y el mar y hasta los demonios le obedecen, ¿le obedeces tú? Dios los bendiga.